Muy buenas tardes, bienvenidos en Radio Aspe. Regresamos con un programa, el Ayuntamiento Informa, que va a cumplir una nueva temporada. Inauguramos hoy después de un pequeño paréntesis tras la finalización del año 2014 y abrimos esa nueva temporada con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Aspe y primer teniente de alcalde, Manuel Díez, al que tenemos ya en nuestros estudios. Manuel, bienvenido una vez más a Radio Aspe y a este Ayuntamiento Informa. Muchas gracias y efectivamente es fundamental que el Ayuntamiento periódicamente esté informando a los vecinos, tanto por medios audiovisuales, en este caso como en la radio, ¿no? Que llegáis a todas las casas, no solo de Aspe, sino también de la comarca, y que conozcan de primera mano lo que realizamos tanto los concejales que tenemos dedicación como también los miembros, en este caso, de la oposición, que es un programa plural, abierto, y en el cual queremos que se oigan todas las voces, todas las opiniones y que, como bien decía, los vecinos tengan de primera mano esa información. Vamos a hablar sobre todo del área de tu competencia, el área de cultura, un área que tiene propuestas que se están desarrollando desde principio de año con ese tríptico que pues también a principio de año se dio a conocer, y de cara a este mes de febrero que acaba de comenzar, pues hay una serie de actividades que creo que pueden ser las más interesantes desde la inmediatez, como son, por ejemplo, las novedades en torno al Teatro Wagner, la celebración de ese 20º aniversario del Teatro Wagner, pero también una actividad de la que ya nos hablabas hace unos meses, como son las visitas guiadas a la ermita de la Concepción, a esos restos arqueológicos que se han descubierto tras una serie de excavaciones y que habrá que ver si nos dan más novedades en las nuevas campañas que se están realizando. Manuel, ¿cómo se van a realizar esas visitas a la ermita de la Concepción? ¿Qué programación vais a tener para que los vecinos de Aspe interesados puedan ver esas novedades tan interesantes del subsuelo de la ermita? Sí, bueno, efectivamente, quiero recordar que son el día 20-21, coincide viernes y sábado. No recordar exactamente el horario, lo tendrás por ahí en el tríptico, pero bueno, los vecinos tendrán suficiente información a través de vuestros medios y intentaremos que la publicidad llegue a todos los rincones para que puedan visitar efectivamente esas excavaciones arqueológicas que, como hemos comentado en programas anteriores, se realizó una primera fase en la cual nos encontrábamos, además de la ermita actual, que todos podemos ver, podíamos encontrar una ermita anterior, que en principio las referencias bibliográficas, o de los documentos nos hablan del 1628, creo que fue la visita de un obispo a esa ermita, y bajo, es decir, en el subsuelo de esa ermita, unos restos que tienen bastante compatibilidad con una construcción anterior, en este caso religiosa árabe, con lo cual estaríamos hablando de una mezquita, como ya hemos comentado. Precisamente ahora se están realizando la ampliación de la excavación. Queríamos llegar a completar ese muro. Hemos tenido una sorpresa, es una novedad y una primicia que en este caso te voy a decir aquí en la radio televisión, y es que hemos encontrado otra ermita más. Ahora resulta que en vez de 2 ermitas y una mezquita tenemos 3 ermitas y una mezquita. Es una cuestión curiosa. Además, otro añadido constructivo que los arqueólogos están estudiando, que ya se adentra en el crucero que va a la calle Ramón y Cajal. Por lo tanto, estaríamos ante un lugar de culto que ha estado manteniéndose de una manera continua posiblemente más de 500 años. Es una novedad bastante importante y además la segunda ermita que se ha encontrado en estas recientes excavaciones aprovecha la construcción de la primera y posiblemente esa primera aprovecha los muros de la anterior mezquita, que eran muros de adobe. Es un hallazgo bastante curioso, novedoso, que en este caso vas a dar en primicia, que yo sé que estas cosas te entusiasman, no solo la primicia, sino el tema cultural. La primicia, las secundicias. Y bueno, todavía estamos en fase de excavación, se va a profundizar en ese muro de técnica constructiva árabe que te comentaba anteriormente, o sea que bueno, seguramente durante estos días tendremos más novedades que puedas decir. Entra dentro de ese apasionante mundo de la cultura, sobre todo cuando se invierte en ella. Muchas veces se habla de la cultura solo
pues como elementos documentales o como elementos artísticos. En este caso, en primer lugar, el haber adquirido un edificio emblemático de nuestro pueblo, con las dificultades que siempre tiene, con el riesgo de tomar la decisión o no equivocada o acertada. En este caso yo entiendo que fue una decisión acertada. Nos va a permitir no solo tener en un futuro ese centro sociocultural en la zona del casco histórico, sino también el datar históricamente todo lo que ha podido ocurrir o los pasos que esa ermita ha ido dando. Ahora nos va a permitir esas visitas guiadas, como comentabas, que seguramente habrá que ampliar. No cierro la posibilidad de continuar ampliando la excavación. Incluso nos estamos planteando en hacerla íntegra en toda la ermita, porque desde luego los hallazgos son bastante impresionantes y muy curiosos. Lo tenemos que plantear, no lo doy por cerrar, pero bueno, esta segunda fase sí que la vamos a terminar. Y bueno, eso nos permite, como decía, esa visita guiada. Estará el arqueólogo en ella, tanto el director del museo, bueno, todo el equipo de cultura, para explicar a los vecinos con fotografías, etcétera, todo el proceso de excavación. Y seguramente a lo largo de este año, pues una de las tareas importantes va a ser mostrar esos restos arqueológicos, el ver incluso cómo generación tras generación han sabido adaptarse, ¿no? Es decir, utilizar materiales antiguos, remodarlos, ampliarlos. Ha sido curioso, ¿no? Cuando estos días hemos visto, más tú estuviste en la visita en la ermita, como había un enlosado, unos ladrillos antiguos que consideramos que era del 1600, y ahora en esa ampliación de la ermita hemos visto que se ha salido el tronco, la base de un arco de la anterior ermita, en este caso de la segunda, que aprovechaba la estructura anterior, y que esa ampliación del suelo ya la hacen con yeso, con lo cual vemos la diferencia del ladrillo al yeso. Por lo tanto, vimos que era un lugar de culto que fue en crecimiento. En una primera fase seguramente se erradicaría todos los restos que habían de la construcción de la mezquita, y posteriormente la primera ermita sirvió de soporte a la construcción de la segunda. Sí que es verdad que esa segunda fue eliminada completamente cuando ya se hizo esta actual, que por los datos que tenemos sería sobre el 1799. Bueno, eso también nos da datos históricos, posibilidades de visitas guiadas turísticas. Bueno, podemos hacer un recorrido cultural, si sumamos pues también la inauguración de la sala de etnología, que está prevista para el 1 de marzo. Estamos aumentando cada vez más el atractivo, en este caso cultural, la recuperación medioambiental del Tarafa, ¿no? Que aunque es de otra concejalía, son alicientes, el paraje natural de los Algezares, que permite que vecinos de la comarca, de la provincia, incluso de toda España, puedan aprovechar un día de visita en Aspe y ver los aspectos que más le interesen. Entonces, mientras que esperamos o no esas subvenciones para la rehabilitación de la ermita, podemos estar por lo menos un año como mínimo, y sino un poco más en esa fase de atractivo turístico, para que puedan ver ese, digamos, subsuelo, esas raíces, y sobre todo, como decíamos, ver esa transformación y esa historia que está pues ahí vista en piedras y en toda la cerámica y elementos que han aparecido. Como en este tipo de trabajos funcionamos mucho con titulares, la verdad es que 3 ermitas y una mezquita es un muy buen titular en el ámbito de la cultura. Para centrarnos un poquito más, ¿qué periodización, por lo tanto, tendrían todos estos? Evidentemente hay que trabajar mucho, hay que excavar mucho, pero la ermita actual es del 17, principios del 18. La ermita que se encontró en la anterior fase de la excavación era de finales del 15 y esta estaría entre medios. ¿Cómo sería esa periodización? Bueno, todavía, como tú bien decías, queda elementos para investigar, porque incluso hemos encontrado grafitis, hemos encontrado pinturas, hemos encontrado restos de tallas de la ermita anterior. No sabemos exactamente cuál de ellas sería, pero que tenemos bastante material para poder hacer una datación. Tienen que intervenir mucho a nivel de históricos del arte para ver un poco esa evolución. Hay bastantes elementos, materiales como madera, etcétera, que se han ido encontrando, cristal, cerámica. Tenemos bastantes elementos, un poco con la complejidad de que el relleno importante de la actual ermita pues conlleva esas dos anteriores, que seguramente estarían mezclados, pero lo fundamental sería, aparte de ese hallazgo de esa segunda ermita y esa ampliación, y también otros elementos estructurales anexos que todavía se están investigando qué pueden
puede ser, incidir sobre ese muro anterior de construcción modo tapial árabe. Por lo tanto, estaríamos hablando de época islámica hasta este momento. ¿De qué época? Pues no sé, nos podemos encontrar, pues yo creo, del año 1000 prácticamente en adelante. Bueno, es un poco aventurar y tampoco sabemos si anteriormente pudo haber algún tipo de construcción. Lo que sí que encaja perfectamente, y ahora más, es que ha sido un lugar de culto, un lugar específicamente localizado o puesto en un momento, pero que todas las demás culturas, árabe y posteriormente cristiana, fueron ampliando en el mismo lugar. Es decir, no fue un lugar de tránsito, fue un lugar, digamos, muy pensado en su momento, y las diversas generaciones fueron ampliando o eliminando y sobre ella haciendo otra, porque de las cosas que podrían haber ocurrido es dejarla anterior o derribarla y hacerla en otro lugar. En este caso no, es decir, vieron que ese lugar era ideal para un lugar de culto, y así fue. Y de hecho, la segunda ermita que hemos encontrado, si recuerdas, en la primera los muros eran perpendiculares al losado. En este caso, la segunda ermita ya no. Hay elementos que se modifican y que amplían la ermita. Con lo cual, lo que vemos es que sobre esa anterior se fue expandiendo los laterales y ya sí que se modificó completamente la orientación en esta última. Recordamos que el horario de visitas, porque cada vez es más atractiva esa visita, el viernes 20 a las 8:30 y el sábado 21 de 6 a 8 de la tarde. Es el horario que aparece en el programa general del Ayuntamiento de Aspe, jornadas de puertas abiertas de la excavación arqueológica de la ermita. Pues imagino que seguirá dándonos muchas sorpresas ese edificio, ¿no? Esa ermita. En un mes, que comentábamos antes, pues también tiene muchas novedades otro centro cultural, otro edificio cultural de la localidad de Aspe, como es el Teatro Wagner. Ya está casi todo ensayándose, preparándose para celebrar 20 años del Teatro Wagner, 2 décadas del Teatro Wagner. Un Teatro Wagner que parece como si estuviera allí toda la vida. En realidad, para algunas generaciones está toda la vida, porque siendo niños, pues también hemos visto la otra fase, la anterior, que estaba en manos de una empresa, de una familia, y hemos realizado actividades, ¿no? Hemos ido al cine cuando éramos niños, etcétera, pero con el formato actual, pues casi parece que esté toda la vida, Manuel. Sí, efectivamente, y aquí vemos la importancia. Te he dicho antes que veníamos como responsables políticos, ¿no?, para informar al pueblo, la importancia de la política, porque en definitiva es tomar decisiones colectivas, decisiones para el pueblo, decisiones para que nuestro pueblo vaya en una dirección o en otra, en todos los aspectos, y en este caso fundamentalmente el cultural. Y hemos hablado de la ermita de la Concepción, hemos hablado de la ermita y hemos tomado una decisión. En este momento, pues, el actual equipo de gobierno tomó la decisión de adquirir esa ermita con la oposición de otros grupos políticos, pero bueno, en este caso la decisión que nos ha llevado a ilusionarnos. Y tú y yo en este caso pues somos amantes de la historia, ¿no?, y de la cultura de nuestro pueblo de una manera especial, pues, un poco por vicio, pero bueno, nos ha permitido, ¿no?, ilusionarnos y ilusionar al pueblo, convocarlo, llamarlo, decir, mira, pues esto era de esta manera, esta época, aquí se encontró, esto se modificó, etcétera. Lo hacemos, nos ilusionamos y después nos ilusionaremos en seguramente respetar esos restos y ponerles un cristal por encima para que sea un centro sociocultural y podamos visitar y que al mismo tiempo podamos enseñarlo a nivel turístico. Nos vamos ilusionando porque hemos tomado una decisión política en el sentido de conservar nuestro patrimonio, exactamente igual que la que se tomó en el momento en el que se adquirió el Teatro Wagner. Que el Teatro Wagner, como sabemos, cuando se compró no estaba en las mejores condiciones. Había una crítica importante sobre si era una ruina o no era una ruina, que era un despilfarro o no el adquirir ese solar prácticamente, y después la inversión que se tuvo que realizar para rehabilitar el Teatro Wagner. Bueno, pues se consiguió con subvenciones de la Consejería, etcétera, y nos permitió que efectivamente tuviésemos ese edificio que, como tú bien dices, ¿no?, parece que lo hayamos vivido o conocido toda la vida, 20 años. Esa es la importancia de la política: adquirir, conservar y poner en valor el patrimonio, pero otra decisión más importante, o al mismo nivel de importancia, ¿no?, que era llevar o hacer la cultura accesible a todo el mundo. Entonces, si transformásemos
el dinero que nos costó tanto la adquisición del teatro como rehabilitarlo, y lo dividiésemos por todas las visitas que ha tenido el Teatro Wagner, estaríamos hablando de que en estos momentos costaría 0,0000 céntimos, seguro que sí. Hemos conseguido implicar a todas las asociaciones del pueblo, a todos los colectivos del pueblo, se ha utilizado absolutamente para todo. Conocemos ahora los que tenemos la responsabilidad, ¿no?, de gestionar la cultura en nuestro pueblo, la dificultad que tenemos para meter con calzador determinadas actuaciones. Bueno, estamos hablando de que las salas de exposiciones están pidiendo solicitudes para exponer ya a finales del 2016, estamos empezando en el 2015, la lista de espera es tremenda. Se están viendo muy bien acogidos presentaciones de libros, etcétera, etcétera, que nos llaman de otras poblaciones, se están viendo bien acogidos, como te decía, bien recibidos. Nuestro pueblo en estos momentos está subiendo, ya lo decía tiempo atrás, pero está subiendo unas cuotas de calidad cultural muy importantes. Y el Teatro Wagner es una muestra de ello. Cuando además la rehabilitación fue fundamentalmente para que fuese utilizado. Nos ocurre igual que el pabellón deportivo exactamente igual, muy sencillo, muy simple, pero bueno, fíjate la cantidad de usos deportivos que ha tenido el Teatro Wagner exactamente igual. Que es verdad que después de 20 años el aire acondicionado nos está dando la lata, que hemos tenido que modificar, que ahora seguramente habrá que comprar otra vez todo el sistema de climatización, ya tiene 20 años, que la moqueta hay que cambiarla, que efectivamente bueno, ya tiene muchos rotos por los lados, que los sillones, es verdad, eso hay que hacerlo, hay que mantener la pintura, eso lo estamos intentando hacer, vamos a intentar mantener en mantenimiento, efectivamente, invertir en mantenimiento del Teatro Wagner, pero lo importante es eso, que durante 20 años ya está grabado en nuestras memorias, en nuestros genes culturales, pero fundamentalmente por ese motivo, porque hemos conseguido como pueblo llenar de actividades y mantenerlo. Eso ha sido lo fundamental. Y además ese es el objetivo del futuro. Y estamos en un momento, no es que aproveche, pero lo digo, estamos en enero, finales de enero, las elecciones son en marzo. Hay que recordar cosas, hay que recordar que el anterior equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular, una de las cosas que hizo al final de la legislatura fue poner unas tasas de utilización del Teatro Wagner, del Auditorio Alfredo Kraus y de la sala de exposiciones que prácticamente imposibilitaba que las asociaciones pudieran utilizarlo. Claro, eso es una forma de poner barreras a la cultura, ponerle precio a la cultura y decir, bueno, la cultura que se la pague quien tenga dinero. Eso es una filosofía totalmente diferente a la que nosotros hemos demostrado, hemos mantenido y evidentemente hemos potenciado, que era abrir las puertas del Teatro Wagner de par en par, para que todo el mundo disfrutase del Teatro Wagner. Sí que es verdad que hay actuaciones que se hacen con un precio de taquilla, siempre intentamos que sean precios módicos, a no ser que venga alguna empresa pues, que quiera traer algún espectáculo, no sé qué, bueno, ellos ponen el precio, pero es a riesgo de ellos, pero la inmensa mayoría de actividades del Teatro Wagner son gratuitas y nos encontramos con que desde niños muy pequeños hasta bueno, cualquier edad puede hacerse uso de ese Teatro Wagner. Este fin de semana que vamos a hacer, este 20 aniversario, bueno, se va a hacer el viernes la presentación de la rehabilitación de un proyector de cine que estaba en el Cine Central. Vamos a hacer un homenaje a los proyeccionistas que conocemos, que han pasado por el Teatro Wagner. El próximo día habrá una actuación musical pues, con canciones referentes a todo lo que ha ocurrido en el teatro, y el domingo pues, habrá ese concierto por la Orquesta Sinfónica de Albacete con Daniel Abad y Antonio Clavel, en este caso como solista del concierto de Aranjuez. Bueno, no son unos actos, no traemos a Pavarotti, no, Plácido Domingo, Pavarotti se ha muerto, Plácido Domingo, pero bueno, son actividades que siguen en esa línea popular, en esa línea de abrir el teatro, de que todo el mundo tenga acceso, bueno, y que en definitiva hagamos un pequeño homenaje con esas actividades a nuestro teatro, pero el mayor homenaje, el mejor homenaje que podemos hacer es mantener siempre la presión popular para que el teatro sea de utilización gratuita y que asistamos a la mayor cantidad de actividades posibles, porque cuando se hacen actividades y ese tríptico que tú comentabas, ¿no? Cuando hacemos ese tríptico, cuando intentamos programar con las actividades con mucha antelación, para nosotros es una grandísima satisfacción y se nos hace fácil hacer eso cuando vemos que las actividades se llenan. Cuando haces el esfuerzo y ves que bueno, no va nadie a determinadas activaciones, pues sí que es verdad pues, que de alguna manera ves que no merece la pena, pero en este caso estamos muy orgullosos de la respuesta popular porque, vamos, habitualmente la mayoría de las actividades se llenan.
Este programa también es para plantear críticas o cuestiones que hay que explicar. Por ejemplo, ¿ha habido que esperar 20 años para que se vendan entradas por Internet en el Teatro Wagner? Evidentemente en el 95 nadie sabía que existía Internet y posiblemente ni siquiera existía en ese momento, pero ¿ha tenido que esperar 20 años para implantar esa venta de entradas por Internet? Bueno, que yo sepa, las ventas por Internet pueden llevar 4 años, 5 años, 6 años. No hemos esperado 20, pero hemos esperado 4, 5 o 3, ¿no? Yo sí que sé que hay una generación que se maneja perfectamente en esos mundos y otra que nos va a costar, ¿no? Y que personas mayores le dirá al nieto, nene, sácame la entrada por Internet, porque yo no sé ese bicho cuál es. Pero por eso vamos a mantener, lógicamente, la venta por Internet y la venta en taquilla, que sí que efectivamente serán 2 horas antes de la actuación, pero bueno, eso yo siempre que he ido al teatro con la compra de entrada he ido el día de la actuación, eso no hay ningún problema, ¿no? No va a ser difícil adaptarse a eso, pero sí que es verdad que los tiempos cambian una barbaridad y efectivamente se impone un poco esas medidas novedosas de la comodidad, de la accesibilidad, y Teatro Wagner pues no podía ser exento a esa situación. Bueno, pero como además las administraciones públicas tienen que estar con todas las garantías del mundo mundial, pues hemos tenido que modificar, en este caso, el reglamento del Teatro Wagner, hemos tenido que modificar la tasa del Teatro Wagner para que se pueda cobrar con Internet, para poder contratarlo, hemos tenido que hacer la contratación con una empresa que se encargue, hemos tenido que hacer la conexión de la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Es decir, que son cosas, en principio, sencillas, pero la administración pública pues no es como el particular, requiere todas las garantías del mundo mundial, lógicamente, y eso pues también nos ha conllevado, no te digo que haya sido un año, pero bueno, nos ha llevado bastantes meses, pero efectivamente teníamos ese punto de que en un momento determinado había que dar el paso, puesto que la evolución va en ese sentido, y que teníamos esa duda de cuándo hacerlo, en el sentido de que todavía hay gran parte de la población que no se maneja, lógicamente, en esos medios, pero en fin, hemos entendido que ya cada vez avanza más el tema del manejo en Internet, incluso ahora ya los viajes, antes íbamos a una agencia, ahora lo hacemos todo casi por Internet, y si en prácticamente todas las casas pues está el nieto, el hijo que se maneja ahí, y si no, no pasa nada. El día de la actuación, como decía, 2 horas antes podían hacer la compra de la entrada. Todo esto en las actividades que hay entrada, que tampoco son demasiadas, ¿no? Pero bueno. Porque a mí alguien me estaba planteando para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Albacete de ese 22 de febrero, que cuándo iban a salir las entradas por Internet. Y yo decía, espérate que lo mire en la página web del Ayuntamiento, hasta que me he dado cuenta de que esa es entrada libre. Claro. Entonces es difícil que haya entradas por Internet de ese acto en concreto. Claro. Sí, en este caso, por eso te decía que tampoco son muchas las actuaciones que tienen con taquilla, ¿no? Hay algunas actuaciones infantiles, o bueno, algunos que van con una empresa pues con porcentaje de taquilla, o algunas que son vamos a ver, colaboraciones benéficas, ¿no? Que bueno, que pueden tener algún tipo de taquilla, pero claro, en este caso solo van a ponerse en taquilla las que digan taquilla en Internet, las que sean con entrada pagando, ¿no? Las que son entradas gratuitas pues no estarán en Internet. Muy bien. El 1 de marzo se inauguran las nuevas salas de etnología del Museo Histórico. ¿Cómo está en estos momentos el museo? Patas arriba, esa parte de etnología. Sí. La directora del Museo de los Nervios, María Bernal, está... Es raro porque es una persona muy serena. Sí, pues fíjate la presión que estamos entrando, ¿no? Una de las cosas que hemos trabajado, ¿no? Y nos hemos preocupado bastante en esta legislatura, prácticamente todos los campos de la gestión, ha sido el implicarnos o comprometernos tratando de poner fechas a los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Sea de gestión, más o menos administrativa, o sea, en este caso, físicamente, ¿no? Con poner fechas. Vamos a esperar que esa fecha se pueda hacer, yo imagino que sí, pero bueno, si no se inaugura ese día estará muy próximo. Pero lo importante era el que todo el equipo administrativo, de urbanismo, de cultura, etcétera, de dirección del museo, hiciese un cronograma para poder llegar a, igual que lo hicimos en la ampliación aquello fue una nueva sala de arqueología, lo mismo que hicimos ahí, con eso, igual que lo que estamos haciendo la excavación de la ermita de la Concepción, igual que hemos planificado las excavaciones en las Tres Hermanas o el resto de yacimientos que hagamos otros años, las jornadas de investigación. Sí que hemos planteado el ponernos fechas, ponernos metas
conseguir esos objetivos. Y efectivamente, el museo, digamos que la parte de obra ya está, ya se eliminó uno de los muros porque se va a hacer un banco corrido de muestra etnológica, se hizo la puerta de acceso de salida de emergencias, ya se han colocado las 2 puertas de cristal para poder ver el museo las 24 horas, porque va a haber un sistema de iluminación automático en la cual cualquier vecino, al acercarse a esas grandes ventanales de cristal, se va a encender todo el museo, con lo cual lo va a ver perfectamente, lo podemos ver desde dentro y lo podemos ver desde fuera. Se están ya haciendo todas las, bueno, no quiero dar detalles de elementos del museo, pero bueno, hay grandes infraestructuras que van a sorprender mucho, que ya están en fase de elaboración. Sí que es verdad que hay que corregir muchos textos, etcétera, porque es una cuestión que va a mantenerse durante muchísimo tiempo. Se está tratando de eliminar todo el tema de humedades, bueno, que cuando nos metemos en la restauración siempre hay partes un poco complicadas. Ya se ha hecho una parte que estaba al lado de las almazaras cuando entras a continuación al Museo Arqueológico. Se va a eliminar, en este caso, ese paso de puerta del arqueológico etnológico, porque todo ya va a ser un museo. Se va a poner un sistema de monocapa en toda la zona de la bodega, que también está en malas condiciones. Bueno, digamos que es mucho trabajo, efectivamente, que hay que hacerlo en un tiempo programado, que se está manteniendo. Es decir, vamos, digamos, a un buen ritmo, se van cubriendo las etapas, pero bueno, efectivamente, eso conlleva una tensión importante, pero el resultado va a ser, vamos, yo pienso, bien valorado por parte de todos los vecinos, y va a ser otro de los elementos económicos importantes de nuestro pueblo, así como fue una agradable sorpresa las nuevas salas del Museo de Arqueología. Con la complementación del Museo de Etnología va a ganar muchísimo nuestro museo histórico y va a ser uno de los museos mejores de la provincia, no digo más grandes, pero mejores, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a todos los medios de divulgación, y que en un recorrido bastante razonable, viendo todas las vitrinas y toda la parte de etnología cómodamente, pues en 1 hora puedes hacer un recorrido de más de 50.000 años por nuestro pueblo. La verdad es que el listón está muy alto, porque la sala de arqueología, esa renovación, pues se ha convertido en un museo muy accesible, muy visitable, y la verdad es que el nivel está muy alto para esa renovación de las salas de etnología. Por cierto, hablando del museo, el libro del premio Manuel Cremades, ¿cómo va? ¿Por dónde va? Porque no se pudo realizar la presentación cuando se quería. Sí, no lo hemos puesto en el tríptico porque efectivamente, fundamentalmente fue un problema administrativo, porque en este caso con el tema de Juan Ginalbert, bueno, un tema de coordinación con la Diputación de cara a tener cubierto una serie de objetivos y programaciones, y quedó pendiente para este año. No pusimos fechas fundamentalmente porque queríamos resolver ese tema administrativo que no dependía de nosotros. Así, la ampliación museológica sí que depende, lo otro no dependía, entonces no pusimos fecha. La verdad es que estamos pendientes de que el Juan Ginalbert nos comunique la fecha, pero vamos, ya está todo terminado, la corrección, en fin, todo está a punto para que se pueda hacer la presentación del libro. Pero bueno, también es verdad, como te decía, que nos ha absorbido un poco el tema de la excavación de la ermita, el tema también del libro de arqueología, que está a punto de entrar en máquinas también, que va a ser un compendio arqueológico de todas las excavaciones hechas en nuestra población, y la inauguración de la sala de etnología. Después, cuando salgamos de este lío, nos meteremos en la excavación de las 3 hermanas, las jornadas de investigación histórica, etcétera, etcétera. Con lo cual, por las elecciones. Bueno, ya no sé, ya estoy perdido. Pero bueno, que esto es un continuum. Muy bien. Pues no tenemos tiempo para más. Manuel, ¿alguna cosita final que quieras comentarnos, o ya directamente cerramos el programa? Sí, bueno, yo como elemento importante, ¿no?, dentro de la cultura, además lo remarco porque yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, dentro de las percepciones, bueno, las valoraciones políticas o las líneas políticas de la cultura, nuestro objetivo, y lo sigue siendo la Concejalía de Cultura en estos momentos, es hacer accesible la cultura a todos los vecinos. Accesible no solo porque se pueden ir a los sitios, sino también porque se puede entender, se puede comprender, y tengamos esas historias que no nos pueden hablar de otra manera las piedras. Me estoy acordando ahora de que también hemos pedido la rehabilitación y restauración con el recrecimiento para que el Castillo del Aljau pues, pueda ser también una especie de parque arqueológico. Es decir, que pongamos en valor toda nuestra cultura para hacerla accesible a nuestros vecinos y al resto de la población, para que se puedan entender las cosas.
se pueden entender las cosas, podamos hablar de tú a tú con la cultura, ¿no? Como bien decías, ese museo arqueológico y el museo etnológico, pues con unos paneles, no se trata de tener almacenes de arqueología ni de etnología, lo que hace falta es que la gente entienda perfectamente cómo se vivía, qué elementos se utilizaban, cuál era la vida cotidiana de los vecinos de Aspe, desde hace 50.000 años hasta estos momentos, ¿no? Así que es verdad que la sala de etnología pues va a ser un poco más amplia, un poco por el habitáculo en sí, pero bueno, esa trilogía mediterránea, esos elementos que nos han servido de modo de vida durante centenas de años, me imagino, que además recordamos o podemos recordar con antecedentes inmediatos de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, que por otra parte los recuperamos en el momento justo antes de que se olviden. Antes tú me has hablado de esa venta de entradas por internet. Hablando de internet, pues a los jovencicos les hablar de la era, les hablar de, no sé, de la bodega, les hablar del aceite, la almazara, lo oyen a chino, pero tienen en estos momentos a personas, sus abuelos perfectamente, sus padres, que les pueden explicar esa, con lo cual gracias también a esa recuperación cultural, a esa puesta en valor de todos esos elementos etnológicos y arqueológicos, no se va a perder esa continuidad, ¿no? Igual que lo que comentábamos en el momento de la inauguración de la ermita la presentación de la pieza singular de la ermita de la Concepción, en la cual todavía existen personas que han ido a ver el cine, todavía hay personas que han visto cosas en funcionamiento de esa ermita, han visto salir las imágenes de los santos, la procesión del miércoles santo, y eso se lo pueden explicar a los niños, con lo cual no hemos pedido esa conexión histórica o de los materiales o de los edificios de nuestro pueblo, porque si hubiésemos esperado 20, 30, 40 años más, primero se hubiera caído al suelo seguro, y después no tendríamos a nadie vivo que nos pudiese explicar por lo que habían vivido, qué ocurría, las anécdotas, etcétera, etcétera. Manuel Díez, concejal de Cultura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.